Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias a Dios que podemos continuar con estos mensajitos, con esta instrucción, con esta luz que emana la palabra de Dios. Y que al desglosarla, tratando de ser lo más simples, lo más prácticos, confiamos en que si usted lo recibe de buena voluntad, va a ser de provecho, ¿sí? Porque donde cae la semilla y si cae en tierra buena, va a traer su fruto. Y ese es el anhelo, ese es el deseo que así nos manejemos, más aún aprovechando de la emoción, del ímpetu que a veces genera este inicio de año, ¿no? Si bien es cierto, las condiciones que a veces nos tocan enfrentar como país, por ejemplo, nosotros estamos viviendo unas situaciones muy, muy críticas. A veces como que nos quieren desmerecer, a veces como que queremos desmayar en el ímpetu, en las ganas, en eso de poner y dar lo mejor de nosotros. Pero creo que también es cuestión de cada uno el saber tener la actitud frente a las circunstancias. Y creo que una actitud positiva, una actitud de empeño, una actitud de empuje, ayuda siempre, cualquiera sean las circunstancias, que no siempre se puede tener una gran actitud, porque a veces las circunstancias afectan, pero creo que es pertinente mantener este ímpetu, que se ve reflejado, por ejemplo, en decisiones que a veces terminan siendo muy emocionales, como las que uno hace, ¿no? Esos propósitos que tiene a inicios de año. Entonces dice, desde enero comienzo en el gimnasio, ¿sí? Y para presionarme a ir al gimnasio, a hacer el deporte, ¿sí? Voy a dejar pagando de una vez por adelantado, qué sé yo, 3 meses, 6 meses, un año. Entiendo, porque me conversaba el otro día una persona que hay promociones, ¿no? En estos lugares, en estos gimnasios, en estos spa y todas estas cosas. Hay promociones que cuesta tanto mensual, pero que si pagas un año por adelantado, en realidad hay un gran descuento, ¿no? Entonces yo digo, wow, o sea, ¿por qué hay tanta diferencia entre el pago mensual que multiplicado por 12 resulta tan caro respecto a que si paga todo el año? Entonces me decía esta persona, el asunto es que ellos saben, los dueños, los administradores, saben que las personas somos noveleras, ¿sí? Y que decimos, no, sí, este año sí, entonces cojo, pago todo el año. En realidad aprovecho hasta mediados de febrero. En el carnaval ya se me acaba el ímpetu, la batería, las ganas, el deseo, ¿sí? Y eso a veces pasa en muchos aspectos, ¿no? Lo importante yo creo que es identificar un poquito el propósito, o sea, si quiero arrancar con ganas esto, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Qué quiero obtener? De tal manera que el querer llegar al objetivo sea un motivante, ¿no? O sea, o al menos tenerlo claro. Sí, por ejemplo, pensaba yo, no soy de los que asiste a un gimnasio, sí me gusta hacer ejercicio, sí hago a la medida de mis posibilidades, pero no soy de las personas que me gusta estar en un gimnasio. Entonces, yo pensaba, no digo, cuando una persona va a un gimnasio, ¿qué es lo que pretende? En primera instancia, creo que salud, vitalidad, agilidad, competitividad, y yendo un poquito más allá, jactancia, vanidad, qué sé yo, ¿no es cierto? Es decir, hay propósitos, hay propósitos. Yo creo que la vanidad ha copado mucho la intencionalidad de la gente hoy en día. Es por eso que escuché una conversación, estaba yo en un lugar conversando con una persona y llegó un amigo de la persona con la que estaba conversando y comenzaron a hacerse bromas, obviamente bromas totalmente aceptables, en la que le decía, claro, tú con tal de tener una mejor apariencia, usas tallas mucho menores a las que te corresponde con tal de ver, de mostrar el físico que tienes. El otro decía, tú en cambio te pinchas y hacían esas cosas, ¿no? Entonces digo, cuando ya se cae en esos aspectos de pincharse o de, no sé yo, si es que se tomará algún producto, alguna cosa para verse más robustos, yo creo que eso ya se desmerece, ¿no es cierto? El hecho de tener una apariencia respecto de tener una condición. Entonces yo creo que si somos saludables o pretendemos ser saludables, pretendemos tener cierta fuerza o tener cierta agilidad en, no sé, pues con las máquinas que se usen, ¿sí? Desarrollar alguna capacidad especial
con el propósito de que eso sea útil para mí o quizás útil para el resto, entonces sí, vale la pena el, el hacer el esfuerzo y tener esa dedicación. Pero cuando eso ya solo nos lleva a la vanidad, a la apariencia, a solo procurar una imagen, ¿sí? Que a lo mejor por lograr esa imagen hasta desmerecemos la salud, yo creo que hay que ser muy sensatos, yo creo que sí hay que ser muy cabales en ese sentido. Y en ese sentido, precisamente es lo que yo quiero hablarle, obviamente en el contexto espiritual, ¿no es cierto? Para lo cual me voy a permitir darle lectura de una parábola que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 21, y le voy a leer unos pocos versículos nomás que son los pertinentes y los necesarios para poder transmitir el mensaje que quiero darle en esta mañana. Siendo todavía enero, aprovechando que en el mes de enero es el inicio de todo, ¿no es cierto? Entonces, siendo todavía enero, el poder ir enfocando, aclarando las ideas y los conceptos para manejarnos en la vida. Y dice así, Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31. Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 31. Hago la lectura, le pido por favor siempre que me siga con atención, con reverencia, sea en el texto que saldrá en su pantalla o sea en su dispositivo electrónico o en su Biblia, como a mí me gusta todavía y creo que me va a gustar siempre el tener este compendio. Y dice así, ¿sí? Mateo capítulo 21, versículos 28 en adelante. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Bueno, la parábola en realidad continúa, pero yo quiero tomar solo estos pocos versículos para un poquito hablar de esto, ¿no? De este ímpetu que a veces nos motiva a inicios de año, de estos compromisos, muchos de ellos tácitos que hacemos a inicios de año y claro, como nos encontramos con mucha gente, el mes de enero, al igual que los últimos días, la última quincena quizás del mes de diciembre, va llenando de emotividades distintas en nuestras vidas y quizás una de las emotividades que prevalecen o que se generalizan es esto de adquirir compromiso, ¿no es cierto? Compromisos que terminan siendo emotivos. Y claro, y nos tenemos que seguir viendo, y por supuesto que yo me involucraré en esto, y ¿qué te parece si hacemos esto? No, cuenta conmigo. Entonces, todas esas emotividades que a la postre yo quisiera saber, no sé si alguien puede hacer una medición en ese sentido, ¿qué porcentaje de compromisos, de promesas, de aspiraciones, de proyectos que hacemos entre fin e inicio de un nuevo año llegan a cumplirse, llegan a feliz término? ¿Sí? Comenzando con los compromisos personales, como el que le daba de ejemplo al inicio, ¿sí? Desde enero voy al gimnasio, porque quiero bajar de peso, porque quiero ganar fuerza, porque quiero ganar musculatura, porque quiero recuperar salud, etcétera, etcétera, ¿sí? O desde enero voy a ahorrar, porque quiero conseguir una mejora en algún aspecto material, etcétera, etcétera. O desde enero me propongo A, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué nos dice esta parábola? Bueno, esta parábola nos dice, primero, que siempre, no solo en enero, siempre nosotros estamos invitados ¿a qué? A conseguir un buen propósito, a adquirir un compromiso firme, a enmendar ciertos errores, quizás todos, ¿cierto? A corregir ciertas cosas que han estado mal, ¿sí? Entonces yo desde enero ya no voy a salir tan seguido a farrear, no solo por el peligro inminente que hay en nuestro país, sino porque eso implica gasto económico,
implica desgaste físico, en fin, ¿no es cierto? O sea, desde enero voy a tener mayor participación familiar que de amistades. Desde enero voy a comenzar a leer la Biblia, ya para enfocarnos un poco en lo nuestro, ¿sí? Voy a coger un plan para 365 días y voy a comenzar a leer. Desde enero, de hecho, yo he recibido, por ejemplo, ya una que otra pregunta en los domingos, en los 2 domingos anteriores que corresponden a este mes, de personas que me dicen, pastor, ¿y va a haber célula? ¿Sí? Pastor, ¿y va a haber algo para los casados que estamos bien, pero que queremos mejorar? ¿Sí? Y me han preguntado, digo, no, mucha gente, tristemente, o quizás porque saben que nuestro trabajo como iglesia en cuanto a células, talleres, etcétera, etcétera, comienza más o menos en febrero, pero sí, unas cuantas personas me dicen, pastor, ¿y va a haber célula en este año? ¿Sí? Y la célula dice, ¿va a ser con los mismos que estábamos? No, no va a ser con los mismos, ¿sí? Entonces, tenemos, digo, esta intencionalidad de que desde enero hacemos tal cosa. Aquí nosotros vemos, esta es una parábola, es decir, es una ilustración en la divina mente de Jesucristo para darnos un entendimiento de algo, para contarnos de manera simple algo, ¿no es cierto? Entonces, dice que había un padre, ¿sí?, que propuso a 2 hijos una misma situación. Al uno va y le dice, hijo, ¿puedo contar con tu apoyo en este año? Perdón, ¿puedo contar con tu apoyo para que vayas a trabajar en mi viña? Y este hijo que recibe esta primera invitación le dice, no, no, no puedo, por el motivo que sea. ¿Sí? No se desglosa, simplemente dice, no, no puedo. Pero que luego, arrepentido de haber desechado, de haber despreciado, de haber desaprovechado la invitación, dice que fue. ¿Sí? Entonces, no sé si fue de mala gana, no sé si fue con ímpetu, con ganas, o de pronto fue bajoneado, obligado por alguna cosa, presionado por tal o cual situación, pero fue, ¿sí? Y el otro hijo, ¿sí?, cuando tiene la misma invitación, la misma propuesta, le dice, hijo, ¿puedo contar contigo? ¿Puedes ir a la viña a trabajar? Y le dice, sí, señor, claro, por supuesto, ¿sí?, cuente conmigo. Pero a la postre no fue. Entonces, esto a mí me deja ver un poquito lo que quiero enfocarle como un preámbulo, ¿no? Que nosotros a veces adquirimos compromisos o no los adquirimos, ¿sí?, porque tomamos o damos una respuesta emocional del momento, ¿cierto? Circunstancial, ahorita. O sea, ahorita quiero o ahorita no quiero. Ahorita me da ganas o ahorita no me da ganas, ¿no? Entonces, ese tipo de manejo de vida nos perjudica a la postre, ¿sí? Porque no somos personas estables, no somos personas firmes, no somos personas analíticas. Y cuando yo hablo de análisis, no estoy hablando de que uno tiene que tomarse días, meses. Hay decisiones importantes, trascendentes, que sí ameritan hacer un análisis profundo, qué sé yo, y que a veces uno tiene que esperar un poco hasta ver ciertas circunstancias, sí, pero son muy pocas las decisiones de esa índole, ¿no? La mayoría de decisiones yo creo que con que hagamos una pausa, pensemos, sumemos, restemos, quitamos el número que pensamos y podemos tomar una decisión pensada, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos aquí en este contexto de este padre que invita a sus hijos para que vayan a trabajar en la viña, el uno le dice no, pero termina yendo, y el otro le dice sí y termina no yendo, nos muestra esto. Nos muestra pues, que tomamos decisiones emocionales no pensadas y que a la vuelta de la esquina, sí, podemos arrepentirnos de cualquiera, de haber dicho no y terminamos yendo, o de haber dicho sí y terminamos no yendo, ¿sí? Lo importante es que la invitación está ahí, ¿no? Entonces, ahora enfocándonos en lo nuestro, en el aspecto espiritual, eh, yo digo, ¿sí?, ¿será que podemos contar con usted para que se afirme como un miembro de la congregación, de la suya, o de los que son de nuestra congregación, de donde yo soy el siervo? ¿Sí? ¿Será que podemos contar con su constancia, con su permanencia, con su asistencia lo más regular posible? ¿Será que podemos en algún momento contar para que apoye, para que sea útil, para que pueda,
para que pueda ser un aporte, para que sume, ¿sí? ¿Cuántos dirán, no, no, a mí no me gusta hacerme de compromisos, yo prefiero decir no antes que quedar mal? Y claro, y creen que quedan bien con eso, ¿no? Eh, y que digan, no, definitivamente eso no es lo mío. A mí me gusta ser un ente pasivo dentro de la congregación. Otros dirán, a mí no me gusta ser metido. Otros dirán, yo no quiero ser figurete. En fin, cualquier pretexto, cualquier respuesta, cualquier contestación de momento, ¿no es cierto? Pero claro, hay gente que no quiere comprometerse, ni con el cristianismo, ni con la vida cristiana, ni para que dé fruto, peor para colaborar, para apoyar. No, entonces, puedo contar con ustedes, eso decía el Padre, ¿no es cierto? Aquí estoy llevándole al campo de la iglesia, de la convivencia, de los que asistimos a un mismo espacio físico en donde funciona una iglesia y el propósito es conocer más de Dios para vivir mejor y servir mejor al prójimo y a Dios, obviamente. Entonces, ¿será que se puede contar con usted? Primer aspecto, la invitación está siempre a nuestro alcance. La invitación está siempre a nuestro alcance. La segunda cosa es que las personas a veces tenemos buenas intenciones, pero no tenemos la firmeza para cumplirlas, ¿sí? Las personas a veces tenemos buenas intenciones, pero no tenemos la firmeza para cumplirla. Es decir, hay un refrán bueno, yo siempre he dicho esto, que antiguamente, o sea, mis padres, la generación anterior a la mía, que ya quedan pocos acá, se manejaban mucho con dichos, ¿sí? Y los dichos no son sino eh, adagios fruto de la sabiduría popular y cotidiana, ¿no? Entonces había un dicho que se mencionaba así: yo te ofrezco, busca quien te dé, ¿sí? Entonces somos de esas personas que dicen, yo te ofrezco, busca quien te dé, porque quizás la intención es buena. Entonces alguien dirá, no, sí, pastor, cuente conmigo, por supuesto, no, yo este año, ¿en qué quiere que colabore? En esto, pero mire, esto es un poco sacrificado. No se preocupe, cuente conmigo, pastor, ¿sí? Habrá gente, inclusive, que dice, no, vea, pastor, yo no tengo tiempo para eso, yo no me siento capacitado para esto otro, lo cual me parece sensato, por último, ¿sí? Pero cuente, yo voy a apoyar, para que la iglesia pueda cumplir con todas sus expectativas, con todas más que expectativas, con todo el apoyo que se da y para cubrir las necesidades que como iglesia tenemos. Entonces, cuente con eso, pastor. Imagínense lo que sería que los pastores, de recibir un ofrecimiento de esa naturaleza, qué sé yo, de un cierto porcentaje de hermanos de la iglesia, el pastor se proyecte en ese sentido, ¿sí? Adquiera un compromiso y no lo llegue a cumplir. ¿Por qué? Porque fue una buena intención, pero que no hubo la firmeza para permanecer en este sentido. Y doy el ejemplo económico porque es el más entendible, ¿no es cierto? Porque igual o peores cosas pasan cuando empeñamos nuestra palabra de decir, sí, yo me comprometo a, y termino no haciéndolo. O termino lo haciendo mal, o termino cumpliendo por cumplir, ¿no es cierto? Entonces, es complicado, es complicado. Vea, cada servicio que se hace aquí en la iglesia, cada actividad, cada labor que hay que cumplir, requiere de perseverancia, de constancia, de dedicación, de un grado de esfuerzo adicional al que hacemos en el resto de nuestras actividades cotidianas, ¿no? Por decirle, mire, en la iglesia, hablo de nuestra congregación, tenemos los días domingos personas que atienden y ministran, o sea, sirven a los niños. La idea que tenemos, no la hemos podido cumplir siempre al menos, es que desde los niños de brazos hasta los que tengan 12 añitos, no ingresen a la iglesia en donde tenemos primero el tiempo de alabanza y luego la predicación de la palabra, porque ellos se inquietan, molestan, quieren caminar, correr, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido hacer?
de muchos años acá, de muchísimos años acá. Esto no es una ocurrencia del año anterior, no, no. Es tener la escuela dominical, así le llamamos nosotros a este espacio donde los niños se reúnen. Escuela dominical también llaman algunas congregaciones a la enseñanza que se da previo a la predicación o simplemente las enseñanzas ministeriales que se dan. Pero acá nosotros llamamos escuela dominical al lugar donde nuestros niños de 0 a 12 años asisten a un espacio físico separado de la iglesia, dentro del mismo perímetro, pero separado de la iglesia. ¿Quién atiende a esos niños? Atender a esos niños, ¿sí? Requiere de personas con voluntad, con dedicación, con paciencia, con fidelidad, con constancia, con esfuerzo. Esfuerzo tanto en la parte física para cuidar de ellos, como esfuerzo también para preparar el mensajito, la palabrita que se les va a dar. Yo sé que hay maestros, maestras que les hacen hacer sus dibujitos, sus manualidades, sus cosas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero todo eso requiere disposición, trabajo, ¿sí? Y constancia. Entonces, claro, una cosa es la novelería, no. Yo quiero ser maestro de escuela dominical porque ahí está mi sobrinito. Entonces, para cuidarle a mi sobrinito y de pasito a los demás, yo quiero ser maestro de escuela dominical. Bueno, o maestra, bueno, ¿sí? El sobrino ya no quiere ir a la escuela dominical. ¿Qué pasa con muchos niños? ¿Sí? O el sobrino crece, ¿sí? O simplemente a la persona que se involucró por cuidarle y compartir con su sobrinito porque le ama profundamente y no está mal eso, ¿sí? A esa maestra, a ese maestro le dicen, usted no se va a hacer cargo de este grupo de los niños de 0 a 2 años, edad en la que está comprendida el sobrinito, sino que se va a hacer cargo de los niños de 10 a 12 años, por lo tanto ahí tiene que preparar un mensaje, estos son los parámetros o estos son los temas, y tiene que traer algo para que les entretenga a los guaguas, haciendo pintura, qué sé yo. ¿Sí? Se le acabó el deseo, el ímpetu, las ganas de seguir colaborando en escuela dominical, porque su intención no era colaborar en escuela dominical, su intención era pasar ese tiempo con el sobrinito y de pasito ya no paso en la iglesia. Porque, por ejemplo, las personas que colaboran el día domingo, ¿sí? En escuela dominical tienen que hacer, si es que cabe decirlo así, yo no considero, pero lo voy a mencionar, hacer el sacrificio de asistir al menos a 2 horarios dentro de la iglesia. Un horario en el que cubre ese servicio y el otro horario en el que asiste al servicio de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere hacer eso, no? Qué difícil es de encontrar gente con esa mística. Qué difícil es de encontrar gente con esa disposición, con ese compromiso. ¿Sabe cómo me permití llamarle a propósito de este ejemplo que le doy? A esta prédica me permití llamarle seriedad y perseverancia. ¿Sí? Seriedad y perseverancia. ¿Sí? ¿Hubo seriedad en estos hijos de este padre que les invita para que colaboren en la viña? ¿Hubo seriedad? No, no hubo seriedad. ¿Sí? Porque el uno dijo no y a la postre sí fue. Y el otro dijo sí voy y a la postre no fue. Entonces no tomaron con seriedad. No se detuvieron un poquito a pensar, sino que, claro, se dejaron llevar por la presión del momento, por la emotividad del momento, por qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, sí se necesita seriedad y perseverancia. Uno, ya le digo, la invitación está ahí, ¿sí? Dos, la intención que uno tenga requiere firmeza para que deje de ser emocional, impulsiva, instintiva. Luego, eh, debe haber un verdadero interés, ¿sí? No un interés que termine repercutiendo en provecho mío, ¿no? Sino un verdadero interés en sentirme de apoyo, un verdadero interés en sentir que puedo sumar, un interés en fortalecer el área, el ministerio en el que me involucro, ¿no? Por ejemplo, uno de los ministerios que hasta hace no mucho tiempo eran cotizados, requeridos, atractivos, era el ministerio de la alabanza, ¿no? Porque es bonito, pues, ¿no? Cuando uno llega a una iglesia y de pronto esos cánticos tan bonitos, esos salmos que se elevan a Dios en las distintas tonalidades, ¿no? Unos más moviditos, otros menos moviditos,
y con ese contenido de letras, es tan bonito, y que uno entra y es tan vistoso, ¿no? Porque uno entra y ¡pac! El impacto, ¿no? Ve ahí chicos, chicas cantando, uno que otro tocando los instrumentos, ¿sí? Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo no quisiera ser parte? No, y pastor, que le involucre a mi hija. Mi hija tiene una voz divina, ¿sí? Bueno, claro, canta lindo, perfecto. A la guagua le gusta, encantado. Tiene que venir todos los sábados de repasar, todos los sábados de repasar, porque si un sábado no viene a repasar, el domingo no puede subirse a cantar. ¿Así será? Sí, así es. Entonces, ¿qué interés hay? ¿De figuretear? ¿De aparecer? ¿De demostrar que soy, tengo o puedo? ¿O de alabar, adorar a Dios y ser un canal de bendición para poder ministrar a través del arte, de la música y del canto, que se convierta en adoración, ¿sí? Para ayudar a las otras personas a que se conecten con la presencia de Dios. ¿Cuál es el real interés que nos impulsa a? ¿Sí? Porque si nos vamos a cómo se maneja el mundo, en el mundo hay intereses particulares que prevalecen por sobre los intereses generales. Hay intereses particulares que sobrepasan de manera eh, inmensa, grandiosa, ¿no? Los intereses nacionales, por ejemplo. Aquí lo que me interesa es a mí y yo, lo mío, los míos y mi bienestar. Eso pasa en el mundo, acá no. Acá uno tiene que negarse a sí mismo, acá uno tiene que dar de, de uno. Yo sé que quizás quienes tenemos el deseo de ser cristianos, de ir a la iglesia el domingo, ya como un hábito, ya como una costumbre, quizás fuera una necesidad, lo que quiero es mejor ir rápido al primer culto y ya a las 9 de la mañana estoy desocupado. Entonces, como que sí debe tener mucha importancia antes de tomar una decisión ante una invitación para ver si me comprometo o no. El interés. ¿Qué interés tengo? ¿Mío o de grupo? ¿Mío o de la iglesia? ¿Sí? Entonces juega mucho el interés que nosotros tenemos. Y también, de acuerdo al interés que tenemos, el interés que mostramos en hacer o no las cosas. Porque como yo le decía, uno puede hacer una cosa, pero es muy distinto entre que hago esto y entre que lo hago muy bien, entre que cumplo con una responsabilidad y entre que trato de mejorar en el cumplimiento de esa responsabilidad. Hay una gran diferencia lo uno con lo otro, ¿no? Y obviamente me quedo con lo segundo, en que hago con gusto, en que hago con ganas, en que trato de hacerlo y cada vez hacerlo de mejor manera. Eso es lo importante, ¿sí? Por eso yo le decía, en el primer caso o el primer hijo que dijo no voy a la viña y dice y se arrepintió y fue, yo le decía, no sé con qué ánimo fue. Si fue solo con el ánimo de arrepentido, si fue con el ánimo de que de gana voy a quedar mal con mi papá, si fue con el ánimo de decir solo para que quede constancia que sí vine, ¿sí? O fue para decir, no, no, sí, papá, en realidad para mí es un privilegio colaborar contigo y aquí en la viña voy a dar lo mejor de mí. ¿En qué estuve pensando? Fui tan tonto que no me di cuenta de la invitación que me dice, pero aquí estoy con ímpetu, con ganas. Entonces, es necesario hacer este tipo de consideraciones. Dos aspectos más para ir terminando, ¿sí? Pensemos que tomamos una decisión a inicios de año y digo, pastor, este año conmigo no cuente, porque no, estoy a full, no tengo tiempo y le voy a quedar mal, así que mejor no. Y usted sabe que no es cierto. Usted sabe que sí puede comprometerse, que sí podría arreglar sus horarios, que sí podría dedicar un poquito más de tiempo, que sí podría una, dos nochecitas en la semana eh, mirar la Biblia para preparar un mensaje, colaborar en una célula, involucrarse en un taller, qué sé yo, las cosas que se hacen, ¿no? Yo hice, por ejemplo, el domingo anterior hice una invitación. Todavía no la he formalizado la invitación, pero ya dejé inquietando el corazón. La voy a insistir, obviamente, este próximo domingo, diciendo, a ver, ¿con quiénes puedo contar? Esta es la idea. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Y saber con quiénes cuento. Y digo, hay personas que se excusan de antemano para decir, prefiero no involucrarme con el propósito de no quedarle mal. Me suena sensato, pero no siempre es cierto.
¿sí? Es decir, hay veces que sí puedo colaborar, sí puedo apoyar, sí puedo sacrificar otro tiempo versus el tiempo que la obra requiere, que el servicio a Dios requiere, que los hermanos requieren, porque cuando uno sirve en la obra de Dios, está sirviendo al prójimo también. A veces al de aquí mismo de la iglesia, a veces al que queremos alcanzarlo. Entonces, eh, a la vuelta de la esquina, ¿puedo cambiar de opinión? Sí, siempre puedo cambiar de opinión. Dicho de otro modo, en la dirección que pienso arrancar, más adelante veo que la dirección esta me conduce por un buen camino, pero este otro me conduce a un camino mejor. Sí puedo cambiar, sí puedo corregir, ¿no es cierto? Como también, tristemente, puede pasar que tomo este camino que me parece el apropiado, me parece el correcto, me parece el que me hace crecer, el que me va a desarrollar, y a la vuelta de la esquina me voy por el fácil, que fue el segundo hijo, ¿no? El segundo le dijo, sí, señor, yo voy. ¿Sí? Y el apóstol no fue. Yo te ofrezco, busca gente de ella, le dije no. ¿Sí? Y por último, sí, nosotros somos, digo, susceptibles de cambiar de parecer. Si es que al cambiar de parecer tomamos una decisión que enmienda, que corrige, que reenfoca y redirecciona en la manera correcta, amén. Siempre estamos a tiempo de arrepentirnos, de cambiar, de corregir, decir, sí, yo no quise comprometerme, pero discúlpeme, pastor, aquí estoy. Aquí estoy, sí, sí me quiero comprometer. Ya hablé en mi casa, ya hablé en mi trabajo, ya me organicé, ya dije que al gimnasio voy a ir 4 días de lunes a viernes, porque uno le voy a dedicar a ejercitarme espiritualmente. Amén, gloria a Dios. Si no le estoy diciendo deje el gimnasio, deje el trabajo, no asista con su familia, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo en lo poco que haya que hacer. Un esfuerzo, una organización y sería muy bueno. Y claro, eh, hay que considerar esto, que es la parte final que leí, no de la parábola, pero leí solo hasta el versículo 31, en el que después de dar las decisiones y los cambios en la ejecución de esa decisión de estos dos hijos, el uno que dijo no voy, pero arrepentido fue, el otro que dijo sí voy, pero a la postre no fue, les dice, mira, mientras tú estás en esta indecisión, mientras tú no sabes qué es lo que quieres, mientras tú no te manejas con una escala de valores eh, correcta, poniendo en primer lugar lo que tiene que estar en primer lugar, otros ya se te adelantan, otros ya se te adelantan. Y le comento esto con tristeza en realidad. Hace el año anterior, mediados posiblemente del año anterior, reaparece un chico por aquí por la iglesia. ¿Sí? Y me acuerdo que fue mediados del año anterior, porque a mediados del año anterior yo estaba bastante, bueno, un poco desapegado de algunas actividades de la iglesia, fruto de la salud de mi esposa, ¿no? Entonces este chico se había enterado de que mi esposa estaba atravesando esta situación bastante crítica y viene. Ya había dejado de venir acá hace mucho tiempo. Él fue un colaborador nuestro, ¿sí? Había dejado de venir y de pronto viene él, ¿no? Y saluda cariñosamente conmigo, yo igual, de igual manera, y me dice, pastor, paz, me dicen aquí muchos jóvenes, muchas personas, ¿no? En vez de decirme pastor, me dicen paz, es un abreviado. Me dicen paz, supe que su esposa, que la hermana Amalita, está delicada. ¿Qué le pasó? Que no sé qué. Le digo, sí, está un poco quebrantada. Le digo, pero ahí estamos confiando en Dios y obviamente agotando lo que humanamente corresponde, que no sé qué. Ay, qué pena, que no sé qué, que por aquí. Dice, si es que quiere paz, que le ayude en algo aquí, me avisa. Reaparece a los años. Viene sobre pretexto de saber la condición de mi esposa, lo cual agradezco infinitamente, sí, pero apenas yo le digo que sí, que estamos atravesando la situación y que ahí le vamos, ¿no? Dice, pero si es que quiere que yo le ayude, entonces yo me podía pensar, digo, ¿qué quería él? ¿Quería venir a darme un verdadero sentido de apoyo por la situación difícil de salud de mi esposa y todo lo que de eso se deriva? ¿Quiso eso? Me temo que no. Quiso tomar como pretexto esta situación de enterarse de la condición de mi esposa, de salud de mi esposa, para involucrarse en la iglesia. No, tampoco. Porque no es que dijo, paz, discúlpeme, no he venido, pero
recíbame nuevamente, yo quiero venir acá, es mi casa, me siento bien. No, tampoco fue eso. ¿Sí? Me parece que de manera intencional o inintencional, también debo dejar ese espacio, ¿sí? Él dijo, ajá, el pastor está ahorita, debe estar muy, muy preocupado e inmiscuido en la atención a su esposa, porque yo le conozco que el pastor es muy preocupado principalmente de su familia, todo. Entonces, esta es mi oportunidad para ver si es que vuelvo ¿a qué? A involucrarme, a figuretear. Entonces, las cosas no son así. ¿Sí? Le repito, yo me permití llamarle a esta charla seriedad y perseverancia. Seriedad y perseverancia. En todo hay que ser así. En todo hay que ser así. Y mucho más en las cosas de Dios. Entonces, termino con la pregunta que también mencionó la palabra de Dios. Jesús les pregunta, después de mostrarles aquel escenario, aquella parábola, les dice, ¿quién de los dos creen que hizo la voluntad del Padre? ¿El hijo que dijo, no quiero ir y después fue? ¿O el que dijo, sí voy y a la postre no fue? Ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque los publicanos, dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Dicho de otro modo, mientras uno está en la indecisión de qué hago, qué no hago, si me involucro o no me involucro, si me sumo o no me sumo, si lo hago con un interés diferente que el que tiene que motivar mi vida, etcétera, etcétera, hay muchos que se nos adelantan. Yo quiero dejarle la invitación a usted y principalmente a las personas de nuestra congregación que nos siguen por este medio. ¿Quieres servir a Dios? Aproveche mientras es tiempo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.